Capítulo 8. Busca ser un pacificador. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14 y 19. Considera la historia que imaginamos de la Iglesia de la Gracia, una iglesia plantada por misioneros que desde sus primeros días había sido un grupo conflictivo. Los choques de personalidad entre familias prominentes y las facciones que se formaron en torno a diferentes puntos de vista doctrinales habían interrumpido con frecuencia la unidad y la paz. Era, en muchos aspectos, como la iglesia del siglo I en Corinto. La gente no se había dejado de congregar allí, principalmente porque vivían en un país donde los cristianos eran una pequeña minoría y había pocas iglesias para elegir. Durante muchos meses, la iglesia había estado envuelta en una pelea rencorosa sobre diferentes puntos de vista con respecto a la fecha de la creación. Parecía que la iglesia estaba a punto de dividirse. Luego, para sorpresa de todos, uno de los diáconos se puso de pie al final del culto dominical y se dirigió a la congregación. En tono amable, expresó su frustración con las actitudes y los comportamientos pecaminosos que se habían convertido en práctica habitual cuando se trataba cualquier asunto de controversia en la iglesia. Lo peor de todo, el diácono señaló, era que ninguna persona había hecho algún esfuerzo por lograr la paz. Con gran valentía, citó Gálatas 5:15 de memoria. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Nadie podía negar que estas palabras tuvieran aplicación directa a su iglesia, ya que estaban a punto de consumirse entre sí como resultado de sus amargos debates. La respuesta de la congregación fue abrumadoramente positiva. Todo el mundo había sido herido por palabras cargadas de enojo y acusaciones distorsionadas. Estaban agotados por el constante conflicto. Sabían que había que hacer algo y reconocieron la guía del Espíritu a través de la exhortación humilde de este diácono. Cuando terminó de hablar, otros comenzaron a ofrecer sugerencias sobre cómo la iglesia podría redescubrir el bendito estado de paz que Dios quería que disfrutaran juntos. Alguien sugirió que en las predicaciones dominicales se enseñaran los pasajes bíblicos más importantes sobre la pacificación. Otra sugerencia fue la de reunirse en grupos pequeños los domingos por la noche para repasar el sermón y aplicar con oración la palabra de Dios a los problemas que enfrentaban. Tras 2 meses de escuchar mensajes sobre la pacificación y de estudiar de forma individual pasajes bíblicos sobre la paz, la congregación identificó 7 conceptos claves que necesitaban entender y aplicar, si querían que la iglesia llegara a experimentar la paz y la unidad. Número 1. La pacificación es bendecida por el Señor Jesucristo. En 1895, Alfred Nobel dispuso una parte de su fortuna personal para premiar a las personas que promuevan la paz. Pero mucho antes de que este mundo desgarrado por la guerra comenzara a seleccionar individuos para ganar el famoso Premio Nobel de la Paz, Jesús anunció la dicha de la pacificación. En su Sermón del Monte, Jesús les dio un reconocimiento mucho mayor a los que trabajan por la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Esta bienaventuranza, explica David Turner, no tenía que ver con ser una persona pasivamente pacífica, sino con ser un reconciliador activo de personas. Cuando Jesús dijo bienaventurados los pacificadores, no se refería a los que se limitan a mantener la paz. Se refería a los que luchan a favor de la paz, a los que ponen fin a las hostilidades y logran la reconciliación de las partes en pugna. Estas sencillas palabras de Jesús revelan que el establecimiento de la paz es una obra divina que es bendecida por Dios. De hecho, la Biblia nos dice que Dios es el Dios de paz y que la cruz es su obra fundamental para establecer la paz. Dado que nuestro Padre Celestial toma la pacificación en serio, nosotros también debemos tomarla en serio. Como hijos suyos debemos ser constructores de paz, cuyos pensamientos y acciones reflejan el carácter y la obra de nuestro Padre, especialmente cuando se trata de enfrentar situaciones conflictivas.
A medida que la congregación de la Iglesia de la Gracia comenzó a reconocer la profundidad del compromiso de Dios con la pacificación, una nueva sensibilidad se despertó en su conciencia colectiva. Reconocieron para su vergüenza que nunca habían siquiera orado por la paz de la Iglesia. Se habían convertido en expertos en discutir y pelear sobre temas de interés especial, pero no tenían la capacidad para lograr la paz en sus relaciones unos con otros o en su comunidad. El estudio de la pacificación bíblica les llevó a comenzar a pensar y actuar como constructores de paz, en vez de ser alborotadores. Comenzaron a producirse cambios reales en la forma de encarar sus diferencias y relacionarse entre sí. Las palabras de Jesús a sus discípulos llegaron con un significado nuevo y fresco a sus oídos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Número 2. La pacificación produce vidas e iglesias santificadas y saludables. Los miembros de la Iglesia de la Gracia fueron desafiados continuamente por lo que estaban aprendiendo en las Escrituras. Un sermón basado en Santiago 3:18 fue especialmente útil. Allí Santiago elogió a aquellos que hacen la paz por los beneficios que aportan a la comunidad de los creyentes. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3:17-18. Como estudiante del Antiguo Testamento, Santiago conocía el concepto judío de shalom, o paz, que denota integridad y bienestar, tanto en la vida interior de una persona como en su relación con los demás. Shalom no transmite solo la idea de ausencia de conflictos, también transmite las cualidades positivas del contentamiento, la seguridad y la prosperidad. Es la paz con Dios, con el estado de ánimo de tranquilidad interior, con los semejantes armonía del grupo y con los enemigos cese de la guerra. Dios es la fuente de Shalom y su paz ha de ser una de las grandes bendiciones que su pueblo disfruta. Santiago quería que estas primeras congregaciones judías de cristianos que estaban experimentando cualquier cosa menos la paz, experimentaran Shalom de verdad. Por lo tanto, utilizando una imagen de la agricultura, comparó a los pacificadores con los agricultores que siembran la semilla y viven con la expectativa de una cosecha valiosa. A diferencia de los agricultores que siembran las semillas en el suelo, los pacificadores siembran las semillas en las mentes y en los corazones de sus hermanos en la fe. Siembran las semillas en paz, no con ira, ni por egoísmo ni con impaciencia. Con el tiempo, las semillas que se han sembrado producen una buena cosecha, una gloriosa cosecha de vidas e iglesias santificadas. El fruto de justicia de los creyentes pacificadores produce una conducta piadosa y justa que agrada a Dios, una conducta que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Verso 17. Es una conducta que refleja el fruto del Espíritu y un comportamiento semejante al de Cristo. Es una conducta que contribuye a la armonía entre las personas. La paz es absolutamente esencial para la salud espiritual de una iglesia local y para el crecimiento del individuo en santificación. En un entorno de guerra y facciones, el crecimiento espiritual se ahoga. Donde hay discordia, el miedo y la desconfianza abundan. La frustración, la ira y la angustia llenan los corazones de la gente. En tal atmósfera el testimonio del Evangelio se ve obstaculizado y los nuevos creyentes y los niños se desilusionan. En cambio, en un ambiente de paz, las personas, en particular los nuevos creyentes y los jóvenes, crecen espiritualmente. Donde hay paz, los creyentes pueden desarrollar sus dones espirituales, servir a los demás, crecer hacia la madurez y experimentar el gozo maravilloso del Señor. En un mundo marcado por luchas constantes, no es de extrañar que el salmista clamara desde lo más profundo de su ser: «Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía». Salmo 133:1. Compartamos la pasión del salmista por la paz y la unidad entre el pueblo de Dios. Número 3. La pacificación es responsabilidad de cada creyente. A medida que continuaron su estudio de las Escrituras, los miembros de la Iglesia de la Gracia se sorprendieron al descubrir que el establecimiento de la paz no es opcional, es un mandato bíblico. El Nuevo Testamento llama a todos los creyentes a vivir en paz unos con otros y con todas las personas. Tened paz los unos con los otros. Marcos 9:50. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Romanos 12:18. Vivid en paz con los demás. 2 Corintios 13:11. Tened paz entre vosotros. 1 Tesalonicenses 5:13. Además, se enteraron de que todos los creyentes, no solo los que tienen posiciones de liderazgo, están llamados a seguir y a buscar activamente la paz. Sigamos lo que contribuye a la paz. Romanos 14:19. Seguid la paz con todos. Hebreos 12:14. Busque la paz y sígala. 1 Pedro 3:11. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la paz. 2 Timoteo 2:22. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Colosenses 3:15. La paz, tanto en cada corazón como en la comunidad de la Iglesia, es un aspecto del fruto del Espíritu Santo y es la antítesis de las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías. Gálatas 5:20. La paz, no la guerra, debe caracterizar nuestras relaciones como miembros de un solo cuerpo. Como Colosenses 3:15 señala, hemos sido llamados por Dios para que la paz de Cristo gobierne en nuestras vidas al relacionarnos con los demás, ya que somos un solo cuerpo en Cristo. Sin sacrificar principios, escribe Douglas Moo, los creyentes deben relacionarse entre sí de una manera que facilite y demuestre la paz que Cristo ha obtenido para ellos. Cada miembro entonces es responsable de la paz y la unidad de la iglesia local. Cada individuo tiene mucho que ver con el resultado de cualquier conflicto en la iglesia. Los creyentes son, como dice un comentarista, el cuerpo de paz de Dios. El Nuevo Testamento enseña, y la mayoría de los cristianos sabe, que todos los miembros de la familia de la iglesia local son responsables de animar, apoyar en oración, exhortar, servir, amonestar, enseñar, edificar, cuidar y amarse los unos a los otros. Pero, al parecer, lo que no se conoce bien es que todos los miembros también deben promover lo que contribuye a la paz. Romanos 14:19. Imagínate cómo sería ser parte de una iglesia en la que cada miembro se considera a sí mismo como un integrante del cuerpo de paz de Dios. Cada miembro se enfrentaría a los conflictos pensando y actuando como un pacificador. Cada uno trabajaría para lograr una paz justa y recta en lugar de competir unos contra otros para ganar una pelea o derribar a la parte contraria. La pacificación es un trabajo activo y necesario que exige pensamiento y esfuerzo intencionado. Cada iglesia en el Nuevo Testamento tuvo dificultad para mantener la unidad y la armonía. No es diferente en la actualidad. A no ser que se luche constantemente por fomentar la paz, todas las iglesias con el tiempo se dividirán o vivirán en un estado perpetuo de guerra. Para que los conflictos se puedan manejar bíblicamente, por tanto, se requiere que todos los creyentes, tanto líderes como los seguidores, 1 Tesalonicenses 5:13, piensen y actúen como agentes de paz. Número 4. La pacificación exige mediación. Al final de la serie de predicaciones sobre la pacificación bíblica en la Iglesia de la Gracia, uno de los maestros les pidió a todos los miembros que comenzaran a actuar como agentes de paz del Evangelio. Para ayudar a poner fin a las hostilidades dentro de la congregación, pidió a los creyentes más maduros que sirvieran como mediadores entre los que ya no se hablaban entre sí. Les recordó que, como creyentes en los cuales mora el Espíritu y que están armados con la palabra de Dios, debían ayudar a sus hermanos y hermanas a resolver la mayoría de sus disputas. A continuación, les explicó 3 pasajes claves del Nuevo Testamento sobre la pacificación: Mateo 18:15 al 17, Filipenses 4:2 al 3 y 1 Corintios 6:1 al 11. Inciso A. Pide la ayuda de un mediador. Siguiendo las instrucciones de nuestro Señor, los creyentes deben ser capaces de resolver los conflictos personales con la ayuda de otros creyentes. El primer paso, según Mateo 18:15 al 17, es reunirse en privado con el creyente ofensor para solucionar el conflicto. Si el ofensor no reconoce su error, entonces se debe llevar a 1 o 2 personas como testigos. En el capítulo 7 encontrarás un análisis detallado de este proceso. Un deber de los testigos es ayudar a mediar entre las dos partes. Incluso los cristianos más consagrados y dedicados a veces necesitan ayuda para resolver las disputas entre sí. Pablo, por ejemplo, era un pacificador incansable. Su carta a la iglesia en Filipos era un esfuerzo para ayudar a una iglesia en conflicto. Él se dirigió directamente a 2 mujeres prominentes de la iglesia que estaban atrapadas en un conflicto. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio.
Filipenses 4:2 al 3. Estas mujeres necesitaban un mediador que les ayudara a resolver sus diferencias. Por eso Pablo solicitó la intervención de un creyente no identificado de la congregación, a fin de que estas mujeres piadosas lograran ser de un mismo sentir en el Señor. Mientras haya gente en conflicto, habrá necesidad de mediadores que ayuden a establecer la paz. Inciso B. Involucra a los integrantes de la iglesia a fin de contar con su sabiduría y ayuda. Al parecer, un creyente de la iglesia de Corinto había estafado o engañado a otro en un asunto que tenía que ver con dinero, bienes o salario. Para resolver esta controversia, el cristiano que fue agraviado, el demandante, llevó al cristiano que presuntamente le había estafado, el demandado, a los tribunales. Cuando Pablo se enteró de esta situación, quedó horrorizado. Estupefacto exclamó: ¿el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos? 1 Corintios 6:6. David Garland capta acertadamente el aborrecimiento que esta situación generó en Pablo. Hermanos cristianos se enfrentan a otros hermanos cristianos adoptando una actitud feroz, salvaje y despiadada en vez de una actitud amorosa y abnegada. Pablo reprendió severamente esta acción de buscar ayuda de extraños para resolver disputas internas. En efecto, preguntó: ¿son incompetentes para juzgar los casos más triviales? ¿Cómo es posible que ninguno de ustedes sea lo suficientemente sabio como para resolver una disputa entre hermanos? En vista del hecho de que los santos un día juzgarán al mundo y a los ángeles, Pablo veía el caso en cuestión como un asunto trivial que la Iglesia debía ser capaz de juzgar. Por otra parte, afirmó que es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. 1 Corintios 6:7. Para Pablo, llevar a otro creyente ante los incrédulos para resolver un asunto es una completa derrota moral y espiritual para ambas partes, sea quien sea el que gane o pierda. El que defrauda, obra mal. El que lleva el tramposo a la corte, obra mal. Y la iglesia obra mal por no detener tal quebrantamiento de la hermandad cristiana. Una de las razones por las cuales vemos una proliferación de demandas entre creyentes en algunos países occidentales es que las iglesias locales no están enseñando o no están dando ejemplo de la mediación cristiana como deben hacerlo. Los problemas que son parecidos a la situación en Corinto realmente provienen de problemas espirituales, profundamente arraigados que ningún tribunal puede resolver. Los cristianos pueden contratar a los mejores abogados, juzgar sus disputas en los tribunales y obtener un veredicto de un juez experto sin tener que hacer frente a su odio, ira, fariseísmo u orgullo. El problema no es un arbitraje insuficiente o la falta de un litigio profesional. El verdadero problema con la resolución a través de los tribunales es un asunto espiritual. Los deseos carnales siguen dominando nuestro corazón y nuestra mente y no hemos enfrentado honradamente esos deseos, ni nos hemos arrepentido de ellos ante el Dios Santo. Así que, el primer paso en la pacificación es examinar y hacer frente a las actitudes pecaminosas del corazón. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7:21 al 23. Número 5. La pacificación es una labor que exige valentía y mucho esfuerzo. Muchos de los creyentes en la Iglesia de la Gracia reconocieron que consideraban a los pacificadores personas transigentes, cobardes y débiles. Pero llegaron a comprender que la pacificación cristiana no es cuestión de ignorar los problemas, deseando que desaparezcan o negociar una tregua. No es el apaciguamiento o la paz a cualquier precio. La pacificación cristiana es una labor ardua y sacrificada que debe ser guiada por las verdades de las Escrituras. La vida de Pablo ofrece un modelo de la pacificación cristiana. Él se refirió al Evangelio como la palabra de verdad y el Evangelio de la paz. Efesios 1:13 y 6:15. Cuando la concertación era la mejor forma de lograr que los creyentes vivieran juntos en armonía, Pablo estaba dispuesto a hacer concesiones. Por ejemplo, en Hechos 16:3, en Hechos 21:20 al 26, Hechos capítulo 24, 17 al 18, 1 Corintios 9:20 al 23. Sin embargo, cuando las verdades del Evangelio y la palabra de Dios estaban en juego, Pablo no negociaba la verdad para apaciguar a nadie, ni siquiera a sus amigos. Podemos verlo en Hechos 15, 1 al 2, Gálatas 2, 4 al 5 y también versículos 11 al 14 del capítulo 2 de Gálatas.
no cedía terreno alguno a los enemigos del Evangelio. Pablo entendía que la paz y la unidad no pueden existir aparte de la verdad del Evangelio. Diluir o comprometer el Evangelio de la verdad equivale a perder la base de la unidad y la paz. Cuando se debe escoger entre la unidad y la unidad debe ceder el paso a la verdad, porque es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por el error. Probamos la iglesia por la verdad, no la verdad por la iglesia. Los apóstoles juzgaron a la comunidad cristiana en conformidad con las normas de la revelación divina. Al igual que su Señor, Pablo enfrentó el pecado directamente. No escondió los problemas y pecados debajo de la alfombra para luego presumir que había paz cuando en verdad no la había. Él tomaba muy en serio los pecados que llevaban a una ruptura de la paz. Cuando Jesús purificó el templo y echó fuera a los cambistas, llevó la paz a la adoración del templo. Así restableció el bienestar y la plenitud espiritual al pueblo del pacto de Dios. Juan 2:13 al 17. De manera similar, Pablo a menudo entró en conflicto con los falsos maestros que estaban sembrando discordia y división entre el pueblo de Dios. Cuando Pablo y Bernabé resistieron a los falsos maestros que comenzaban a enseñar un evangelio centrado en la ley en la nueva iglesia en Antioquía, por ejemplo, ellos y los apóstoles y ancianos de Jerusalén escribieron una declaración conjunta sobre la exención gentil de la observancia de la ley judía. Hechos 15:1 al 2 y también versículos 6 al 35. Sus esfuerzos para poner fin a la falsa enseñanza produjo paz y bienestar en las iglesias. Hechos 15:31. Como alguien que trabajó sacrificialmente en pro de la paz y la verdad, Pablo conocía muy bien el doloroso costo personal de lograr y mantener la paz verdadera en un mundo hostil. Paul Rees describió la actitud de Pablo hacia la pacificación de esta manera. Cuando la unidad se rompía, su corazón también se rompía. Cuando la unidad se fortalecía, su alma también se fortalecía. Número 6. La pacificación valora la unidad del cuerpo de Cristo. Aunque la pacificación es un trabajo difícil, emocional, mental y espiritualmente, los sacrificios que realicemos en pro de la paz nunca igualarán el precio infinito que Cristo pagó para establecer una nueva humanidad que une a judíos y gentiles en un solo cuerpo, su cuerpo. Efesios 2:11 al 22. A medida que los miembros de la Iglesia de la Gracia comenzaron a comprender la magnitud de la obra unificadora y pacificadora que Cristo realizó en la cruz, comenzaron a valorar más la unidad y la pacificación. Esta comprensión está en consonancia con la petición que hizo nuestro Señor apenas unas horas antes de su muerte. Oró expresando su anhelo de que todos los suyos fueran uno y que esa unidad fuera visible al mundo. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Juan 17:20 al 23. Tan importante es esta unidad que Pablo suplicó a los creyentes gentiles y judíos que tenían tensiones sociales entre sí, que fueran solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. La palabra griega que se traduce como solícitos es una palabra fuerte que puede traducirse también como hagan todo lo posible, esfuércense, sean apasionados, sean diligentes o sean concienzudos. Pablo les recordó a estos creyentes que hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:4 al 6. Pablo no estaba exhortando a los creyentes a crear la unidad. La unidad a la cual se refería Pablo es la del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Esa unidad es creada por el Espíritu Santo y no por nosotros. Nuestra responsabilidad es preservar, proteger y mantener la unidad que ya existe. No debemos escatimar esfuerzo alguno para guardar de forma práctica y visible la unidad del Espíritu. Debemos hacerlo con diligencia y urgencia, porque esta unidad está en riesgo constante de ataque. Cada iglesia del Nuevo Testamento tuvo dificultad para mantener la unidad del Espíritu. Las virtudes o los tipos de conducta necesarias para preservar y proteger la gloriosa unidad del Espíritu se describen en el versículo 2. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
Efesios 4, 1 al 2. Número 7. Virtudes de la pacificación. Preservar y proteger la unidad del espíritu en el vínculo de la paz es la obra de la pacificación. ¿Cómo podemos hacer este trabajo? La labor está claramente establecida en la palabra de Dios. Debe hacerse de una manera claramente cristiana, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Véase también Colosenses 3, 12 al 15. Estas virtudes son elementos del fruto del Espíritu, y sin estas cualidades que muestran el carácter de Cristo, no podremos preservar y proteger la unidad del Espíritu, ni actuar como el cuerpo de paz de Cristo. No podemos mantener la unidad del Espíritu actuando con dureza o arrogancia hacia la gente. Tampoco podemos preservar la unidad del Espíritu con una actitud impaciente o crítica, manifestando una supuesta superioridad o desprecio por los demás, o una falta de compasión. Estas son obras de la carne y solo conducen al conflicto y a la división. A Dios le importa muchísimo cómo tratamos a las personas. Quienes están comprometidos con el establecimiento de la paz, a semejanza de Cristo, humildemente anteponen el bien de los demás al suyo. Tratan con personas difíciles con un tono de voz suave y con tacto. Actúan en amor negándose a sí mismos con el fin de resolver los problemas y contribuir a la unidad del pueblo de Dios. Se ocupan pacientemente de la gente, soportándoles en amor. Los pacificadores semejantes a Cristo, dirigidos por el Espíritu, controlan las pasiones destructivas de la ira y la lengua descontrolada con el fin de hablar con gracia y verdad, promoviendo la justicia, la sanidad y la unidad entre las partes en conflicto. Ellos tienen gran capacidad para escuchar y para despreocuparse de sí mismos. Los pacificadores guiados por el Espíritu actúan en armonía con las verdades del Evangelio y la palabra de Dios. Equilibran la verdad y la bondad en su trato con la gente y con los problemas que éstos tienen. Demuestran la sabiduría de lo alto, que produce pureza de corazón y mente, dulce razonabilidad, bondad, misericordia, sinceridad y paz. George Verwer, el fundador y exdirector de Operación Movilización, una organización misionera con presencia alrededor del mundo, tiene la oportunidad de compartir acerca del ministerio a cientos de iglesias cada año. Cuando se le preguntó lo que ha observado en las iglesias que visita en todo el mundo, él dijo: ver una iglesia en paz es como estar frente a un oasis en el desierto. Ese comentario subraya la importancia de la obra de la pacificación cristiana. En verdad, aún nos queda mucho trabajo por hacer. Con el tiempo, la Iglesia de la Gracia se contagió de la visión bíblica de la pacificación. Todavía había mucho por aprender y realizar, pero sus miembros tenían la firme intención, con la ayuda del Espíritu Santo, de abandonar sus disputas contenciosas. Estaban haciendo un esfuerzo diligente para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estaban convirtiéndose en una iglesia en paz, un oasis en el desierto. Que tu iglesia también procure convertirse en un oasis. Sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 2 Corintios 13:11. Principios claves para recordar. Número 1. Cuando estés involucrado en un conflicto, procura de forma intencional y activa establecer la paz. Número 2. Ante una situación conflictiva, solicita ayuda y mediación de la iglesia. No acudas a los tribunales. Y número 3. Haz todo lo posible para preservar y proteger la unidad del espíritu en el vínculo de la paz.